Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este espacio, a esta clase. Eh, bueno, como ustedes saben, hoy vamos a trabajar el tema de mitos. Vamos a hablar también de la vida cotidiana y de contexto, ¿sí? Eh, bueno, para empezar, a los que no me conocen, yo soy Gabriela Chapuzzi, soy docente de esta sede, de esta escuela, y soy egresada también de la escuela. Así que, bueno, esa es mi presentación. Soy psicóloga social y también soy licenciada en trabajo social. Bueno, la invitación, como decía recién, es conversar sobre esto de los mitos, mitos, vida cotidiana y contexto. Por ahí parecen temas que están como poco vinculados entre sí, pero vamos a ir viendo de qué manera los vamos relacionando, ¿sí? Y cómo vamos a ver que tienen en sí mucho en común, ¿sí? En principio me gustaría ver qué es la noción de mito, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos como mito? Mito tiene que ver con un relato extraordinario, con una narración, ¿no? Con un relato del orden de lo tradicional, que se repite de generación en generación. Tiene algunas particularidades esto del mito, ¿no? Aparecen seres extraordinarios, fabulosos, semidioses, convirtiendo o realizando hazañas prodigiosas. Eso es lo que trae el mito. Pero muchas veces se asocia, justamente por esto del relato de lo extraordinario, a mito como algo, como un relato falso, ¿no? Como algo que no tiene que ver con lo real, con la realidad o con lo verídico. En realidad, el mito tiene una función, ¿sí? Que tiene que ver con dar una explicación. Esa función y esa explicación es en un contexto y en un marco cultural e histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que el mito se entiende en el contexto socio, cultural, histórico, donde es elaborado, ¿sí? En ese contexto es donde toma relevancia. Y vamos a ver que contrariamente a lo que se piensa, que por ahí el mito tiene que ver con una cuestión de lo falso, un relato fabuloso, como decía, contrastado con el tema de la verdad y de lo científico, en realidad tiene su carga de verdad. Una verdad que no tiene que ver con una contrastación empírica, con una demostración en el orden de la ciencia, sino que la misma fuerza, la fuerza que tiene el mito, es la fuerza que le da a la persona que lo cree, ¿no? Está sostenida en esa creencia, ¿sí? Y no necesita ser contrastado verídicamente para ser vivido o sentido o transmitido justamente por quien lo cree como real. Vamos a ver que en realidad el mito viene desde la antigua Grecia. Ustedes deben haber escuchado los mitos que tienen que ver con la creación del universo, con la creación de ciudades, de imperios, los mitos de los grandes dioses de la Grecia antigua, de los dioses mitológicos. Y se ha ido convirtiendo, porque no es que dejó de existir el mito, ¿no? El mito siguió, apareció, digamos, recibió toda una crítica dentro de lo que es el racionalismo, cuando en realidad al principio se lo creía en la Grecia, en la antigüedad, como un relato asociado a lo místico o a lo mágico, ¿no? Como un relato mágico. Bueno, sufrió toda una crítica dentro de la corriente del racionalismo. Ustedes saben que busca, muy poderosa la idea de la razón, pero sobrevivió el mito, se fue como ayornando, se fue transformando a lo largo del tiempo. Inclusive, posterior al cristianismo, subsistió y subsiste hasta el hoy, la cuestión del mito. Entonces, hoy decía que tiene una función. ¿Cuál sería la función del mito? Si la verdad que no tiene que ver con un conocimiento científico, si no tiene que ver con lo que nosotros pensamos habitualmente que tiene que ser contrastado con la realidad para demostrar algo de la verdad, la función tiene que ver con dar una explicación, ¿sí? Ustedes saben que el hombre desde la antigüedad ha querido darse una explicación acerca del origen de las cosas, el origen de sí mismo, el origen de las ciudades, el origen de la humanidad, el origen del universo. Y el mito viene a hacer eso.
¿no? Entonces es un relato del orden de lo fabuloso, de lo extraordinario, con seres que tienen dotes especiales, que no son como el hombre común, digamos, y que vienen a dar una explicación acerca del origen de las cosas. Esto es en principio el mito. Ahora, ¿por qué el hombre? Bueno, en realidad las otras especies, los animales, viven en la vida cotidiana, en el hoy, en su realidad, sin proyección de futuro, sin un universo cultural, sin la necesidad de darse explicaciones. El hombre, en sentido genérico, la mujer y la humanidad, ha necesitado, para desenvolverse, buscar esas explicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Los animales nacen con una información genética de la especie, con una carga del instinto que le dice cómo operar en cada situación y en cada momento de su vida, ¿no? Tiene como una información cargada respecto de de la conducta, del comportamiento. Los hombres, las mujeres, digo, la humanidad, se desenvuelve en un universo diferente. ¿Por qué? Porque los animales están en el orden de la naturaleza, de lo natural, ¿no? Y con esa información filogenética de la especie, que la humanidad también tiene esa información filogenética, pero tiene algo diferente, tiene algo distintivo con respecto a los animales, que es el orden de lo cultural, el mundo cultural. Con lo cual, digamos, la cultura es la creación del hombre y tiene que ver con todas esas pautas y esas maneras de comportarnos dentro de un entramado cultural. El mito tiene esa función, de darnos una explicación acerca de todo eso. Hoy decía que, como definición, se las quiero leer, es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico. ¿Qué quiere decir que tiene un carácter simbólico? Que viene a explicar, que tiene mucho simbolismo, que tiene ideas que representan cosas, el mito, ¿no? Entonces es un relato tradicional, sagrado, dotado de un carácter simbólico que narra como si fueran reales acontecimientos extraordinarios asociados a la cosmografía de un pueblo, es decir, a su concepción del mundo. Por eso yo decía que el mito se entiende en el contexto en el que fue creado y transmitido. No puedo extrapolarlo a otra realidad, a otro contexto, porque no tendría mucho sentido. Y la veracidad del mito, el carácter de lo real, se lo da justamente quienes lo sostienen, ¿no? Quienes comparten ese mito. Persisten en el tiempo, es una característica que tienen, ¿sí? Los personajes son dioses o semidioses extraordinarios, como decía hoy, y vienen a explicar algo. Sirven también para transmitir creencias y valores y representaciones, ¿no? En este universo de lo cultural. Tienen un origen oral, informal y tradicional, ¿sí? Y tienen que ver con esto de dar explicaciones. Entonces, los podemos clasificar, de acuerdo al contenido, en los mitos cosmogónicos, que hablan del origen del mundo y el origen de las cosas, los teogónicos, que hablan del origen de los dioses, los antropogónicos, que aluden justamente al origen de la humanidad, los morales, que hablan del origen del bien y del mal, o de esas ideas que consideramos el bien y el mal, los fundacionales, que dan cuenta de la creación de las ciudades y de los grandes imperios, y los escatológicos, que hablan del fin del mundo, ¿no? Los que anuncian el fin del mundo. La función tiene que ver con esto, ¿no? Con dar forma narrativa y dar una explicación acerca de fenómenos o cuestiones del orden de lo cultural. Insisto, se entienden en ese contexto. Como mito, o sea, a ver, podemos pensar, Freud para la creación, para su armado teórico, justamente tomó parte de la mitología, ¿no? El narcisismo, Narciso, este ser que era tan bello, que se admiraba a sí mismo y que al verse, o sea, enamoraba a todas las mujeres, Narciso, pero el oráculo le había dicho que lo que no podía era admirar su imagen, y un día, entonces habían sacado todos los espejos, y un día se admiró en el lago y era tan bello que quedó embelesado de sí mismo, se cayó y se ahogó.
y después nació la flor que representa el nombre, ¿no?, de Narciso. Era un enamorado de sí mismo. Y lo que dice justamente el mito es que él no podía querer a nadie porque se amaba a sí mismo, ¿no? El rasgo del narcisismo es usado para hablar de estas personas que tienen como una autoestima demasiado elevada y que se quieren a sí mismos. El mito de Edipo, ¿no? Ustedes saben el complejo de Edipo. Edipo que se enamora, o sea, el rey de Tebas, que el oráculo le dice que va a tener un hijo y que ese hijo lo va a matar para casarse con su mujer, su madre. El rey, para evitar esto, expulsa, o sea, lo manda a matar a su hijo, lo manda a excluir del reino. El que se lo lleva se arrepiente, Edipo crece y con los años, con esto de la profecía autocumplida, regresa a Tebas sin saber que el rey era su padre, se enfrenta con este hombre, con el padre, lo mata y se termina casando con su madre, ¿no? Como cumpliendo esa profecía. Cuando se entera, se arranca los ojos y se va a vivir al desierto. Bueno, este es el mito de Edipo. Bueno, la creación del universo, Zeus, el dios de todos los dioses. Y otro mito que se me ocurre contarles, así como después si lo quieren googlear o buscar más información, es el mito de la caverna de Platón, que habla del origen, tiene que ver con el origen del conocimiento, y lo que decía Platón, o sea, muy sintéticamente contado y muy sencillo contado, habla de una caverna en donde hay una cantidad de personajes, de hombres encadenados, y como están encadenados, solo pueden ver una parte, lo que tienen enfrente, y en esa pared de enfrente lo que ven son sombras, son como si fuera una representación de una realidad que pasa por afuera, ¿no? Entonces ven sombras de personas que pasan y lo que hacen es considerar que ese es el mundo real, o sea, como es la única posibilidad que tienen de registro de eso, ven eso y no saben que detrás hay otro mundo. Cuando alguno se libera y se puede ir, puede venir y contarle a los otros que la realidad no es eso que ellos ven reflejado, sino que va mucho más allá, ¿no? Bueno, puede ser que lo haya contado así como muy sencillo, búsquenlo para leerlo porque es muy interesante el mito de la caverna, de esto de la mirada fraccionada en un horizonte, en un marco. Fíjense ahora que estamos mucho con la pantalla, ¿no? Qué es lo que podemos ver y lo que pasa más allá, ¿no? Así que muy interesante esto. Esto en relación al mito, espero que bueno, les haya parecido interesante. Como siempre digo, la idea es que se vayan con interrogantes y puedan ir a buscar más información. Pero bueno, una de las preguntas que tiene que ver con el contexto es qué pasa con estos mitos justamente en el contexto al hoy, ¿no? En el contexto actual. ¿Por qué? Porque hay autores que sostienen justamente que el mito tiene una función, esta función que decía que tiene que ver con lo cultural, que es entendida en un contexto, una función de cohesión del grupo, ¿no? Una función que congrega a los que creen y los que transmiten ese mito. ¿Qué pasa con el mito al hoy? Hoy existen, los mitos sí existen, son posibles explicaciones acerca del orden de lo real, pero ¿qué pasa con esos mitos cuando van perdiendo de alguna manera esa función de cohesión social, ¿no? ¿Por qué? Justamente acá es donde quiero que conversemos o que tengamos un poco en cuenta el contexto actual, ¿no? Nuestro contexto de la vida cotidiana, el contexto donde desenvolvemos nuestra vida, que tiene que ver con la posmodernidad, que tiene que ver con la era de la incertidumbre, que tiene que ver con la era de la posverdad. Ustedes deben haber escuchado esto, ¿no? Donde si antes el mundo se manejaba con, digamos, en algún momento la humanidad se fue organizando respecto de el dogma de la fe y de la religión como la explicación de las cosas. Después apareció como muy fuertemente la razón y el conocimiento científico y la verdad que traía la ciencia para dar una idea del mundo.
Y bueno, en este contexto de lo posmoderno, donde también está en crisis la idea de ciencia, ¿no? Estamos en crisis. Se escucha mucho esta idea de crisis. Crisis entendida como proceso de cambio, como transformación. Transformación del orden social, transformación de un orden socioeconómico del capitalismo, transformación de las instituciones que dan cuenta de ese orden social. Se habla mucho de la crisis de las instituciones, de la escuela como la conocemos, de la familia, de distintas instituciones claves en el armado de lo social que están en crisis. Están en crisis porque pareciera que no están ayornadas, no están pudiendo dar cuenta o dar, ser efectivas en este orden en el que vivimos al hoy, ¿no? Entonces quedan como desfasadas en el tiempo. Esta era posmoderna que habla justamente de la incertidumbre. Antes sabíamos que, había determinado horizonte para todos, que si estudiábamos, si teníamos un trabajo estable, íbamos a poder acceder a, bueno, ahora esto no es así. Aún la persona que se forme, que tiene una capacitación, por ahí no puede insertarse en el mercado laboral. Estamos en un contexto de un capitalismo salvaje, de demasiada exclusión social, donde el tejido social está como, yo diría, como resquebrajándose, ¿no? Con mucha tensión, donde hay bolsones de pobreza, donde hay gente excluida, donde la misma noción que antes teníamos del Estado, el Estado-nación y el ciudadano como aquel que participaba de un orden democrático, que votaba, que cumplía, con ese paradigma, con ese lugar social, ahora está en tensión. ¿Por qué? Porque justamente la misma dinámica del capitalismo hace que tanta gente esté excluida, grandes sectores, bolsones de pobreza, gente excluida, y queda en tensión. Hablan los sociólogos y los académicos actuales en el orden de las ciencias sociales, que está en tensión esto de la cuestión social, eh, la noción misma de ciudadanía, porque si el ciudadano es quien paga los impuestos, participa de un orden social, puede votar, tiene una representación, adhiere a un sistema democrático. ¿Qué pasa cuando el único derecho pareciera como que le queda limitado al ciudadano? Es el de votar o el de participar mínimamente, y donde queda por fuera del tejido social respecto de poder cubrir necesidades básicas. ¿Qué pasa con ese sector que está excluido y que de repente no tiene acceso a trabajo, a salud, a educación, a vivienda? ¿Qué pasa con esa noción de ciudadano que queda restringido solamente a una parte, ¿no? O sea, el derecho del voto y de alguna participación, y todo lo demás está limitado? Entonces, la noción de ciudadanía también está en crisis. Están en crisis las instituciones, como las conocimos antes. Está en crisis la idea de ciencia como posible explicación del mundo, ¿no? Es tan cambiante el mundo moderno que la explicación científica que encontramos hoy mañana puede ser contrastada rápidamente. Se habla de la crisis que se terminan las utopías. Antes había un horizonte respecto de que marchábamos a un horizonte mejor, a un futuro mejor. Esta idea ya tampoco está, ¿no? Hay una idea de vivir el momento, de la satisfacción al hoy, de, el vivir el momento ajustado a estas circunstancias, a no poder proyectar a futuro, ¿no? Hay una exaltación de la imagen y del cuerpo. La crisis de las ideas también tiene que ver con las representaciones religiosas. En vez de haber, no sé, una religión más fuerte o poderosa, hay como distintos cultos. Las personas hablan y cuidan el medio ambiente. Hay toda una revolución pensando en esto del cuidado del medio ambiente, pero por el otro lado el capitalismo avanza de manera atroz
con la acumulación de riqueza y con la destrucción del planeta. Decía que hay como mucho culto respecto a la imagen. Se borra la división entre lo público y lo privado, las redes sociales, la exposición en la que estamos todo el tiempo, todos, que se puede conocer en la vida del otro con solamente abrir una pantalla. Y una vida que la vida que el otro quiere mostrarme, además, ¿no? No la vida, no la realidad. Digo, los medios de comunicación que vienen a instalar una versión de los hechos, ¿no? Esto de lo real, del recorte de lo real. ¿Qué es el recorte de lo real? Lo que hacen, lo que transmiten. Uno puede ver la misma noticia en distintos canales, en distintos medios y parecieran noticias diferentes. El armado de eso, ¿no? Bueno, este es el contexto en el que vivimos, con la crisis de las instituciones. Esto tiene impacto en la dimensión del sujeto, en la dimensión subjetiva. Hay, digamos, el sujeto está atravesado por distintas instituciones y distintas miradas, entonces se habla de un sujeto fragmentado entre tanta exposición y tantas miradas diversas. Se vive en el presente, decía, la búsqueda de lo inmediato. Ya no se busca la revolución afuera, ni la utopía, ni el mejorar las condiciones sociales de todos, sino que se habla de la revolución en sí misma, en el sujeto, en la mirada de lo interior, en el cambio de uno, ¿no? Se rinde al culto al cuerpo y a la liberación personal. Se vuelve a lo místico, pero a lo místico entendido como algo del orden de lo privado y de que cada uno cree en cosas distintas, ¿no? Como algo también individual. Hay una preocupación por el fin del mundo, se pierde la fe en la razón y la ciencia, ¿sí? Esto es muy paradigmático, se pierde la confianza en la razón, en la ciencia, pero se le rinde culto a la tecnología. Somos, digamos, fans y estamos como muy pendientes y muy dependientes de la tecnología, ¿no? Para todo, para la comunicación, para, bueno, las clases, para estar en relación. Hay una pérdida de fe en la política y en lo que puede traer la política en general a grandes rasgos. Desaparece el idealismo, ¿sí? Y la valoración del esfuerzo. Esta es la idea de que, bueno, si vos te esforzás, accedes, vas a estudiar, te vas a poder comprar tu casa, bueno, esto es como que está en tensión porque nadie lo puede garantizar, ¿no? Hay un gran cuestionamiento respecto de las religiones, esto lo decía recién, ¿sí? Se revaloriza, por ejemplo, la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, pero estamos en una faceta extrema del consumismo, ¿no? Estamos todo el tiempo obligados a consumir, a tener el último teléfono, el último, ¿no? La última de la tecnología, consumo, la era del shopping, el comprar cosas que no necesito. Pero digamos, el ciudadano que compra, digamos, como que el consumidor reemplaza la noción del ciudadano. Somos parte de un sistema porque consumimos, ¿no? Y esta sensación de consumo nos da pertenencia a este sistema. Nos dice que somos parte. Bueno, y esto, ¿no? Que es la época sobre todo del desencanto, ¿no? Que se habla del desencanto en cuanto a las utopías, al cambio y a pensar en un mundo mejor, en un futuro mejor. Se está pensando en la crisis, en el mejorar la posición individual y subjetiva de cada uno, ¿no? Pero bueno, en general, y a grandes rasgos tiene que ver con esto, con el desencanto, la incertidumbre, el no poder planificar porque no sabemos qué va a pasar mañana. Digamos, lo que vivimos con la pandemia es un claro ejemplo de esto. Y bueno, este es el contexto donde desarrollamos nuestra vida cotidiana como sujetos y donde vamos a desarrollar nuestra práctica profesional, ¿no? Por eso es importante conocerlo, conocer la noción de exclusión, la tensión respecto de la noción del ciudadano excluido, de qué pasa con este sujeto fragmentado
que ya ha perdido la fe, que no cree en un armado en conjunto, que está en la era del sálvese quien pueda. Le transmitimos a nuestros hijos esto también. Los niños son presos de esto. Hay mucha angustia en la infancia respecto de la falta de futuro, porque es lo que todo el tiempo transmitimos, la falta de seguridad y de poder proyectarnos a futuro. Ahora bien, hoy decía los mitos y cómo vienen estos mitos a querer dar una explicación respecto de este hombre moderno y los mitos en este contexto actual que como todo es líquido, es la era de la liquidez y de la incertidumbre, los vínculos son superfluos, se habla de esto de relaciones poco comprometidas, inclusive desde lo afectivo, ¿no? Por esto de liberarse, nos fuimos al otro extremo. ¿Qué pasa con los mitos y con su función de cohesión social en este contexto, ¿no? Esta es la pregunta. Y es la pregunta además porque estamos convocados para trabajar como operadores en lo social en este contexto, ¿sí? Que hoy decía también que quería hablar de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, mito, contexto, ¿y qué pasa con la vida cotidiana? ¿Qué pasa con el mundo de lo real? ¿Qué pasa con lo de todos los días? ¿Sí? Para hablar de vida cotidiana, en principio quiero traer el concepto de sujeto de Pigeon-Rivière, ¿no? Porque ustedes saben que el maestro Pigeon-Rivière, con su epistemología convergente, o con la convergencia epistemológica, como lo quieran llamar, él se nutre en sus aportes, en su modelo teórico, de una cantidad diversa de autores, ¿sí? Desde Freud, psicoanálisis, bueno, Paulo Freire, está el materialismo histórico, dialéctico, marxismo, inclusive. Bueno, Piaget, cantidad de autores que lo han nutrido y con los que él arma nuestro ECRO, nuestro esquema de trabajo, nuestro esquema conceptual, referencial y operativo. Entonces, todos estos autores que él trae y que convoca de los que se nutre para su armado, tienen en común una determinada concepción del sujeto. Y en esto es en lo que me quisiera detener para hablar de vida cotidiana. ¿Qué es esto de la concepción del sujeto? ¿A qué se llama la concepción del sujeto? Una manera de pensar al hombre, al sujeto, ¿no? Al hombre, insisto, en sentido genérico, al ser humano, a pensarlo como. Bueno, en principio a pensarlo como sujeto. Y cuando digo que lo piensa como sujeto, lo piensa ligado, lo piensa sujetado, ¿sí? La misma palabra sujeto me está dando cuenta de un ser ligado a otros, no un ser individual, justamente lo que venía diciendo hoy del contexto. No es un ser separado, individual, sino que es un sujeto ligado a otros, un sujeto que necesita desde el vamos y desde el inicio de su vida estar ligado a otros. ¿Para qué? Para sobrevivir, porque el ser humano no sobrevive solo. Siempre necesitamos a alguien que nos cuide, nos aloje, nos enseñe a caminar, nos enseñe a hablar, nos cuide en esa primera etapa de gran indefensión, ¿no? Del nacimiento y los primeros años de vida. No vivimos si no es con un otro. Y en la necesidad, ustedes saben que Pigeon-Rivière hablaba de que el vínculo se construye, el motorcito del vínculo es la necesidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos vinculamos con otros a partir de esta necesidad, de diversas necesidades. Pero el motorcito del vínculo es la necesidad. ¿Qué es esto? Que vamos al encuentro del otro justamente por esta necesidad. Necesidad de vida, de supervivencia, de alojo, de afecto, de contención, de cuidado, de palabra, de comunicación. Entonces, decía, tenemos un sujeto ligado, sujetado, ligado a otros,
Esta es la concepción del sujeto. Y es un sujeto situado, un sujeto en sus concretas condiciones materiales de existencia. Esto, como decía, viene del materialismo dialéctico, histórico. ¿Qué es esto? Es un hombre en sus concretas necesidades y en sus condiciones materiales de existencia. ¿Cuáles son las condiciones materiales? El lugar donde vivo, el espacio, ¿no? La manera en que me gano en la vida, las condiciones de vida de cada uno. Entonces, es tan importante esto de las condiciones materiales que para la psicología social el sujeto se conforma, se configura, se crea el sujeto, ¿no? El sujeto aparece, se crea en esas condiciones de vida, se crea en el contacto con el otro, en este vínculo y en esta necesidad, como decía, en el encuentro con el otro y en el intercambio permanente con el mundo real, ¿no? En un intercambio permanente que hace que el sujeto se cree y se transforme y también transforme la realidad, en una relación dialéctica, de ida y vuelta, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿cómo entiende Pichon-Rivière al sujeto? Entiendo al hombre, dice, configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica, mutuamente modificante con el mundo, relación esta que tiene su motor en la necesidad. Leo de nuevo. Entiendo al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica, mutuamente modificante con el mundo, relación esta que tiene su motor en la necesidad. Entonces, tenemos este motor, la necesidad, que nos hace ir a buscar al otro, en esto que es el armado de lo vincular, y en ese encuentro con el otro y en esa transformación de lo cotidiano es que nos construimos como sujeto. No hay procesos psíquicos que no estén asentados en esto del mundo de lo real, ¿sí? Entonces, digamos, contrariamente a lo que decían algunos filósofos, pienso, luego existo, podríamos decir que desde las psicologías sociales existo, luego pienso. ¿Qué quiere decir esto? Que existo y luego pienso. Que pienso de acuerdo a mis condiciones de vida. Que la manera en que pienso, en que construyo mi mundo de ideas, mis representaciones mentales, tienen que ver con mis condiciones de vida. No puedo abstraer y pensar en un sujeto que lucubra ideas y que piensa en un armado del mundo si no tengo en cuenta que ese sujeto es un sujeto histórico, social, que vive en un determinado lugar, momento, que vive en determinadas condiciones. No pienso igual, no pensamos igual en un pueblo en la provincia de Buenos Aires que en el sur, que en el Chaco, que en Europa, ¿no? Pensamos igual los que vivimos en un determinado barrio, en un contexto, a quien vive, no sé, en la zona rural, en el campo, en un barrio de emergencia, en una villa, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, las condiciones donde desarrollo mi vida tienen mucho que ver con el armado, mi armado, en cuanto a lo subjetivo, y con mi manera de concebir y de pensar el mundo. ¿Sí? ¿Para qué todo esto, no? ¿Por qué? Porque tengo que pensar primero, para hablar de vida cotidiana, cómo piensa, cómo consideró Pichon-Rivière al sujeto. Lo pensó así, en el encuentro con el otro. ¿Y qué es lo más de todos los días, lo más cotidiano que tiene el hombre, ¿no? Esto de ir a cubrir sus necesidades. Y tiene que ir a trabajar, tiene que ir a encontrarse con otros, tiene que armar su familia, ¿no? Y ahí va armándose como sujeto. Entonces, hablamos de sujetos concretos, abordados y pensados en sus condiciones concretas de existencia. ¿Qué sería lo inmediato y más concreto en la vida de los sujetos? Y que tienen que mantenerse, tienen que salir a trabajar, tienen que llevar la comida a su casa, tienen que reproducirse, digamos, como especie, tienen que reproducirse material y socialmente. Entonces,
vamos al encuentro con el otro, ¿sí? Marx hablaba de que a partir del capitalismo se divide y los medios de producción, digamos, hay un sector que tiene los medios de producción y son los que después se van a enriquecer, y hay otro sector que son los que tienen la posibilidad de vender su fuerza de trabajo y son los asalariados, los que vamos a trabajar por una plata a fin de mes, ¿no? Y esto tiene que ver con la organización social, dice Marx, ¿no? Hay una organización social, económica, capitalista, donde desarrollamos nuestra vida, la de todos los días, la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la vida cotidiana? ¿Qué sería la vida cotidiana? Bueno, sería esto de todos los días. Es Ana Quiroga, que toma los conceptos de Pichon-Rivière, dice que es cómo se materializan esas relaciones sociales. De cada organización social hay relaciones sociales. La materialización de esas relaciones sociales a nivel micro es la vida cotidiana. Entonces la vida cotidiana es el trabajo que tengo, el diario que leo, la tele que miro, la película, el libro, el café que me tomo con un amigo, la charla sobre política, la manera de criar a mis hijos, la manera de pensar el mundo, todo esto es la vida cotidiana. El colectivo que me tomo para ir a trabajar, cómo vuelvo, la charla con la vecina, eh, la posibilidad de organizarme en el club del barrio, la solidaridad o no, todo esto es la vida cotidiana. Este es el escenario de la vida cotidiana. Lo que hacemos todos los días, lo que hacemos como un mecanismo mecánico y repetitivo. Entonces, la vida cotidiana son prácticas en un espacio y en un tiempo, acciones en un espacio y en un tiempo y con una rutina y con un ritmo, vamos a decir, ¿no? Como que se repiten de distinta manera todos los días. Todos los días se repiten, no de distinta manera, de igual manera quise decir, pero se repiten en lo cotidiano. Pero tiene un problema la vida cotidiana, tiene un problema. El problema que tiene es que como la repetimos y la vivimos, no la pensamos. Se convierte, dice Pichon-Rivière y Ana Quiroga, en un mecanismo irreflexivo. Nadie reflexiona. Si es una rutina que todos los días hago igual, no reflexiono sobre la vida cotidiana. La vivo, pero no la reflexiono. Entonces, la vida cotidiana tiene que ver con esas relaciones sociales en un marco de una organización social que aparece visible en las prácticas de los sujetos, aparece visible en lo chiquitito, en lo de todos los días, pero aparece oculta o escondida en las representaciones. ¿Qué quiere decir esto que aparece oculta en las representaciones? Bueno, que aparece ocultas en la manera de pensarlas, porque no las pensamos, las vivimos, las hacemos. Son mecanismos que repetimos de manera irreflexiva y no las pensamos, ¿sí? Justamente la propuesta, y cuando Pichon-Rivière habla de la crítica a la vida cotidiana como sujetos, tiene que ver con esto, con empezar a preguntarnos cuánto de esto repetimos todos los días de manera irreflexiva, porque forma parte de un ordenamiento social del cual somos apenas unos engranajes y no tenemos conciencia, no tenemos un pensamiento reflexivo respecto de esto, ¿no? Cuando Pichon habla de la crítica a la vida cotidiana, habla de criticar nuestras condiciones materiales de existencia, nuestra vida diaria, y ponernos a pensar qué podríamos hacer distinto. ¿Qué pasaría si yo cambiara esto? ¿Qué pasaría si en este tejido social fragmentado del que hablábamos hoy empezamos a hacer otras cosas, ¿no? Empezamos a juntarnos, empezamos a pensar en acciones en conjunto. La psicología social tiene que ver con un cambio social planificado. Los que estamos en esta carrera y en estos espacios es porque pensamos que podemos hacer algo distinto, que podemos aportar, porque entendemos que
hay algo injusto en este ordenamiento y que se podría hacer mejor, ¿no? Siempre apostando al trabajo en conjunto con un otro, ¿no? Justamente porque pensamos el sujeto como lo pensaba Pichon-Vivier y porque pensamos que los cambios se sostienen y se pueden planificar en conjunto, ¿no? Eh, Nadie sabe tanto como todos juntos, nos decía una profesora que teníamos, y es así, digamos, este es el aporte de todos. Así que bueno, un poco de invitación tiene que ver con esto, con empezar a pensar el ejercicio crítico de la vida cotidiana. ¿Por qué la crítica? No la crítica como un sentido peyorativo o negativo, sino la crítica como actitud reflexiva, como el pensar en reflexionar, como algo de la indagación científica, como algo de cuestionar, problematizar, ¿no? Cuando yo cuestiono digo, ¿por qué esto así? ¿Por qué no de otra manera? ¿No? Y empiezo a buscar elementos que le den una explicación. En vez de quedarme con esa explicación del orden de siempre fue así, o del orden del relato de lo mítico, digamos, empezar a cuestionar la vida cotidiana. Esa es la invitación. Bueno, espero haber sido clara, espero que se vayan con preguntas, con interrogantes para seguir profundizando en estos temas que son muy, digamos, como son de todos los días, a veces aparecen invisibilizados, pero que son un muy buen ejercicio para empezar a pensar, a problematizar eh, y a ejercitarnos en esto de la crítica, pensando en un horizonte mejor para todos. Esa es un poco la propuesta. Eh, Pueden seguir buscando material. El texto de la crítica a la vida cotidiana es de Ana Pampliega de Quiroga. Ustedes saben que Pichon-Vivier no tiene mucho de él escrito, sino que hay otros autores que han sistematizado sus clases. Después, bueno, si quieren les puedo hacer llegar un texto, un resumen de la crítica a la vida cotidiana y los invito, por supuesto, a leerla y a buscar información y los invito a seguir con esta carrera. Muchas gracias a todos, gracias por escucharme y nos vemos la próxima.